Soy un reportero algo especial. Recorro los lugares y los hechos que han sentado las bases de lo que somos hoy en día. Me gusta ver, preguntar, investigar y contar lo sucedido. Porque soy un reportero de la historia. El programa de hoy adopta el formato de monográfico para celebrar el 1100 aniversario del Reino de León. Viajaremos en el tiempo para conocer el León medieval, Imperio Totius Hispaniae, cuna de la democracia parlamentaria, germen de la épica castellana. León, la historia en mayúsculas. A principios del siglo X, García I fue coronado aquí como el primer monarca leonés. Nacía así el Reino de León. Vamos a conocer algunos momentos culminantes de su historia. Nos centraremos en el periodo en que León fue independiente, es decir, hasta el siglo XIII, cuando su corona se unió a la de Castilla y otros reinos de España. Retrocederemos, pues, 1100 años. Son los tiempos convulsos y complejos de la España medieval, un periodo de luchas entre cristianos y musulmanes donde nuestra cultura forjó algunas de sus bases más sólidas. El Reino de León es heredero del Reino de Asturias. Nace como consecuencia de la muerte del rey Astur Alfonso III y de la división del territorio entre sus hijos. García I es el elegido, en 910, pero la capital, León, había nacido muchos siglos antes a partir del campamento romano de la Legión VII, protegido por una impresionante muralla que aún subsiste. Desde la caída de Roma en el siglo V hasta el nacimiento del Reino de León, este territorio estuvo dominado primero por los suevos, luego por los visigodos y más tarde por los musulmanes, quienes habían conseguido invadir casi toda la península ibérica. Con la coronación de García I, la ciudad de León se convirtió en capital de los reinos cristianos y abanderó lo que vino a llamarse Reconquista. ¿Cómo era aquella Edad Media? ¿Cómo vivían y convivían sus gentes? ¿Cómo era su música, su arte? ¿En qué creían? ¿Por qué luchaban? ¿Cómo se convirtió aquella población en la capital de un reino? ¿Cómo se convirtió León, una población que había permanecido tanto tiempo despoblada, en capital de un reino? Situémonos en una ciudad romana que fue 4 siglos la capital militar de la península ibérica y el norte de África. Eso es León, una ciudad amurallada con una potencia defensiva fortísima y que se encuentra en un nudo de comunicaciones que articula norte-sur y este-oeste. Y está a medio camino entre el Duero, la Cantábrica y el Reino de Asturias. Esa es la razón fundamental. En cuanto a la despoblación, fíjate, eso es uno de los tópicos de la historia de España, ¿no es cierto? No se despobló. Lo que sí se sabe es que la gente que vivía aquí pues ni pertenecía al Reino de Asturias ni se sentía cómoda en lo que era el territorio musulmán. Era una ciudad medieval muy viva, de puertas afuera de esa muralla. Y de puertas adentro de esa muralla, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con los grandes monasterios, con las grandes residencias señoriales, con el Palacio Real, y luego existen una serie de hospitales donde se alojan a los peregrinos, sedes de cofradías, y por supuesto también tenemos lo que es el obispado, que es la institución eclesiástica más potente. Estamos hablando de una época muy turbulenta. ¿Cómo eran las guerras en estos tiempos? Coloquémonos en León a principios del siglo X. Si la frontera la estamos visualizando en el Duero, ahora pongamos un puntito en lo que es Mérida, coloquemos otro en lo que es Sevilla. Las campañas leonesas llegaron hasta Sevilla en el año 914. ¿Qué quiere decir esto? Que son campañas auténticamente de Blitzkrieg, como decían los alemanes. Sí, de guerra relámpago. Totalmente. Llegas hasta lo más lejos que puedes, robas todo lo que consigues transportar y de una manera rapidísima vuelves sobre tus pasos hasta regresar a tu territorio. O sea, no había sentido de reconquista, digamos. Y yo creo que, fíjate, hasta lo que sería un poquito el siglo XI, es decir, hasta que Al-Ándalus quiebra, y entonces cuando queda claro que hay que iniciar la reconquista de viejos, vamos a llamarle hitos de la historia de España. Es decir, Toledo se convierte en el objetivo número 1. ¿Por qué? Primero porque Toledo es el centro de España. Si tú conquistas Toledo, estás reivindicando algo antes del 711. Por lo tanto, tienes legitimidad para ir pieza por pieza completando eso. El primer rey de León, García I, murió sin descendencia en el año 924 y el país se sumió en un continuo de luchas y disputas familiares. Fue Ramiro II, apodado el Grande, quien a partir del 931 inició uno de los momentos más brillantes de la incipiente historia del Reino de León. Ramiro expandió y repobló el reino, guerreó contra los musulmanes y llevó las fronteras hasta Salamanca.
En la ciudad de León, Ramiro II mandó construir el Palat del Rey, un barrio en el que se ubicó el Palacio Real, el Cuerpo de Guardia, los almacenes y una iglesia mozárabe, San Salvador de Palat, de la que en parte podemos disfrutar hoy en día. En el siglo X, León era una ciudad en plena ebullición, donde convivían clérigos, nobles, vasallos, judíos, cristianos y gentes venidas de toda Europa a través del Camino de Santiago. En este ambiente cosmopolita hay que destacar la influencia cultural que ejercieron los mozárabes. ¿Qué tipo de persona es un mozárabe? En sentido estricto es el cristiano que vive en territorio musulmán y que mantiene su culto. Había obispos de Sevilla, había obispos de Córdoba, es decir, había personas que tenían una cierta relevancia, pero en general era una población marginada en el sur y que curiosamente fueron luego incluso marginados o parcialmente marginados en la zona cristiana. O sea, pues son sospechosos de haber convivido con el enemigo, ¿no? De alguna manera. Y de hecho lo que han hecho es asimilar, es una cultura muy rica, porque lo que hacen es asimilar incluso la manera de vestir, ¿no? La manera de hablar. ¿Qué papel tienen los mozárabes en el Reino de León? Tienen un primer papel que es fundamental, el papel de transmisores de la cultura clásica y de la primera cultura cristiana, y luego un papel de dinamización, incluso en lo social. ¿Se puede hablar de un arte y una arquitectura mozárabes? Vinculándolo a un grupo social es complicado, de hecho es uno de los aspectos más espinosos, ¿no? Se le ha llamado arte del siglo X, arte de repoblación, arte condal. Estamos hablando de una arquitectura que está hecha para una liturgia que no es la liturgia romana. ¿Y qué diferencia había entre la liturgia romana y la liturgia mozárabe? Es mucho más ceremonial, hay momentos en los que el celebrante está dando la espalda a los asistentes. De hecho, a buena parte del rito, visualmente, los asistentes no tenían acceso, ¿no? Eso al final te va a condicionar los espacios. Hay la división tripartita de los altares, la puerta del coro, que tenía cortinajes y que lo que hacían era ocultar a los asistentes parte de las cosas que ocurrían. Tras la muerte de Ramiro II en el año 951, siguió un periodo de inestabilidad provocado por las disputas entre sus descendientes y agravado por las conjuras y revueltas de unos nobles que de forma regular se aliaban a su conveniencia con los caudillos musulmanes. El más conocido de estos fue Almanzor. En los últimos 30 años del siglo atacó hasta 14 veces diversas ciudades del reino. La capital, León, la arrasó en 998. En los albores del milenio, la subida al trono de Alfonso V logró estabilizar la situación política del reino, al promulgar en el año 1017 el llamado Fuero de León. ¿Qué era el Fuero de León? Pues el Fuero de León es una consagración a unas libertades. Imaginémonos finales del siglo X. La nobleza es la élite guerrera, por antonomasia, pero también hay los funcionarios del Estado, es decir, las personas que gobiernan territorios. Son los consejeros del rey y las incursiones de Almanzor les habían dado un poder muy creciente, ¿no?, en estos años. Cuando el rey se encuentra con esto, necesita, a partir de la muerte sobre todo de Almanzor, dar un cambio, un giro. Lo primero es controlar a la nobleza. No, recordemos dónde está cada uno. La cúspide del sistema social es la monarquía. En 1017 Alfonso V intenta revertebrar el reino. Lo primero es delimitar el poder de la nobleza. Lo segundo es reconstruir los territorios. Y lo tercero es proteger a aquellos que gobiernan. Se, por ejemplo, prohíbe que se pueda dar muerte a los siervos cuando se escapaban de los territorios. Se respeta a la mujer. Una de las primeras ocasiones en las que se dice que uno no puede entrar a gusto y placer en una casa vecina y si se encuentra una mujer violarla o matarla, porque la mujer no es una mercancía, la mujer es un ser humano al mismo nivel que un hombre y está penado ese crimen. Por lo tanto, ¿quién lo protege? El rey de León. Es interesante, lo hemos hablado antes, de la posibilidad de ascenso social que hay en el Reino de León. La clave está en esa sociedad preparada por y para la guerra. ¿Qué pasa si yo sacrifico a toda mi caballería en una batalla? El reino queda desprotegido. ¿De quién tengo que tirar? De la masa campesina y de hombres libres. ¿Qué te doy a cambio de eso? Pues que si me sirves como caballería, entres dentro de lo que es la caballería. Ese es el gran, si quieres, motor de la guerra, entendido de alguna manera. Alfonso V sentó unas bases jurídicas que en 1039 Fernando I consolidó y amplió. Fernando I de León inició una política aperturista con Europa, avanzó con la Reconquista e incluso pactó una paz estable con los musulmanes, aprovechando la desintegración del califato de Córdoba en los reinos de taifas. La pujanza leonesa hizo que a partir de 1072 Alfonso VI se autocoronase como emperador de Hispania, Imperator Hispaniae. Hemos visto grandes rasgos las peripecias de reyes y nobles, pero la historia la hacen y sobre todo la sufren los pueblos. ¿Cómo vivían sus súbditos? Los siervos, los artesanos, los comerciantes, los agricultores. ¿Cómo era la ciudad de León en esta Edad Media?
La vida de la gente del común era durísima. La esperanza de vida pues, situaba entre los 40 a 50 años el que conseguía superarla. Había muchísima artritis, también el clima lo da, quiero decir que son condiciones muy duras. Es decir, era una vida durísima, pero que se podía sobrellevar. ¿Por qué? Porque sobre todo tenían libertad, que es lo fundamental en un ser humano. Si el ser humano es libre para aceptar esa vida impuesta, o es libre para irse a una frontera y buscarse un mejor destino, eso le da una confianza en sí misma que hace bueno el dicho, ¿no?, de que el aire de la ciudad te hace libre, pues en este caso el aire del Reino de León te hacía en cierta medida libre. Para aproximarnos un poco más a la gente, ¿cómo vestirían o qué comerían? Los hombres vestían con varias capas superpuestas para protegerse tanto del frío como del calor, algo que por cierto siguen haciendo los árabes, por ejemplo los africanos, ¿no? Y si ya vamos aumentando hasta llegar al estamento nobiliario, pues adviertes cómo iba de menos a más el lujo, hasta el extremo que lo que más se valoraba eran las sedas andalusíes, los brocados, y después, por ejemplo, lo que sean los caballeros, pues llevaban todo un auténtico equipamiento militar brutal. Se luchaba con lanza, se luchaba además también con espada. La espada se podía llevar de varias maneras. Ah, la leonesa, ¿verdad que se llama la leonesa llevarlo aquí en la espalda? Sí, señor. Además es una costumbre también romana, porque es la forma más fácil de desenfundar. Hablemos un poco del ocio. Creo que la música era algo muy importante en la Edad Media, ¿no? Y aquí en el Reino de León. Sí, además se conservan, por ejemplo, en esas miniaturas que antes hablaba, ¿no?, que son cuadros de época, pues se ve claramente que, por ejemplo, existían flautas, cimbales, existían toda una serie de instrumentos curiosamente asociados a mujeres. A otro nivel había una serie de entretenimientos muy divertidos, como el bordo, que es un entrenamiento para la guerra. Se colocaba en una explanada una especie de tablero, que a veces tenía la figura de un musulmán, en otras ocasiones no, y se esperaba que el caballero, a una distancia, normalmente un estadio, tenía que acercarse directamente hasta esa palizada, hasta ese tablado, lanzar su bordo, romperlo y en el mínimo espacio posible dar la vuelta al caballo. Es decir, un ejercicio de caballista. Se jugaba también a los dados, de hecho hay grandes peleas para auténticos juegos de dados. Existía lo que hoy llamaríamos el alanceamiento de toros, una especie de rejoneo, ¿no?, de la época, propio de caballeros. Y a nivel popular, pues por supuesto que había juglares que recorrían los caminos y también entretenían a la población. Los cantares de gesta son épica y también crónica. ¿Cuánto hay de cierto y de leyenda en los cantares? ¿Quién fue en realidad el Cid? El Cid Campeador es hijo y nieto de una de las principales familias nobles leonesas, los Flaínez, muy vinculada a la monarquía, que cometió un error gigantesco. En el año 1038, un antepasado suyo se negó a entregar la capital, León, a quien consideraba que era un golpista, a Fernando I. ¿Qué trajo como consecuencia eso? Pues que buena parte de los Flaínez se les desterrara. ¿Entre ellos quiénes? El padre del Cid Campeador, Diego Flaínez, que acabó en la frontera a la espera de que alguien tuviera la gran idea de matarlo. Es decir, es una forma de condenarte a muerte pero sin hacerlo, ¿no? En la frontera se casó con una dama de frontera, los padres del Cid Campeador. Y ahora situémonos en quién es Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar es un hombre que se sabe descendiente de la más alta nobleza, que sin embargo es hijo de un desterrado, sin fortuna ninguna, y que a través del ejercicio de las armas intenta recuperar siempre lo que su estirpe tuvo. Y cuando muere, muere como perfecto vasallo. Es decir, es un gran caballero, mercenario, puro y duro, y una talla humana muy interesante debajo del mito. Porque veo que es un hombre que lucha contra su propio destino y intenta volver a lo que a su familia le quitaron injustamente. Si tú lo que quieres vender es que a través del ejercicio de las armas cualquiera puede llegar lejos, estás maquillando una realidad. ¿Qué función tenían los cantares de gesta? ¿Por qué se hacían y por qué tergiversaban de alguna manera así la historia? Porque se intentaba crear una realidad un poco paralela, ¿no?, un poco el mito. Cuando uno habla, por ejemplo, del Cid, siempre tienes presente el origen humilde, no, perdone, su familia nobilísima. Eso es un mito que se vende, es decir, es un eslogan que engancha a la gente para intentar, bueno, pues mantenerse en una sociedad en guerra con un mínimo de ilusiones. Es marketing puro y duro, la leyenda cidiana. Estamos ya a finales del siglo XI, una época en que gracias al Camino de Santiago el arte románico entró con fuerza en la península ibérica. La Colegiata de San Isidoro, aquí en León, es uno de los máximos exponentes del arte románico en España. Sus muros albergan lo que se conoce como la Capilla Sixtina del Románico, un conjunto de pinturas murales excepcionales que decoran precisamente el Panteón de los Reyes de León. ¿En qué fase se construyó la Colegiata? Hay un primer momento, que es el momento más militar, podemos decir, en el que todavía estamos apegados a lo que era el reino de Asturias. Se construye una primera basílica que es reformada, ampliada y engrandecida en el segundo gran momento, probablemente el inicio de la fase de esplendor del Reino de León y también de la Colegiata, que es el románico.
Y luego hay una tercera aportación artística al edificio, esta fruto de la desgracia, que fue el incendio de la cabecera, con lo cual el último momento del gótico en León, ese estilo flamígero que llamamos en el siglo XV, deja su aportación en la cabecera de la catedral. ¿Qué representan las esculturas que adornan las puertas? ¿Qué iconografía es? Ambas son de carácter sintético. La más, probablemente la más espectacular, sea la de la portada del Cordero. Lo que preside el tímpano es un medallón central con el Agnus Dei, ¿no? El Cordero Pascual, con esa figura incluso de ese agar que puede representar a los agarenos, a los musulmanes, tensando su arco contra el Cordero, aunque podemos considerar que también es propaganda, porque el Reino de León es un reino que justifica su existencia en su lucha contra el musulmán. Esa propaganda se acaba traduciendo a la creación artística. Sin embargo, la otra puerta, la puerta del perdón, tiene una iconografía que es la resurrección de Cristo, ¿no? Es una puerta además que, ¿sabéis?, se abre en determinados momentos muy específicos, normalmente está cerrada, y digamos esa tiene un contexto mucho más salvífico y mucho más relacionado con el monumento en el que se integra, que es un monumento por supuesto religioso, ¿no? La iconografía, los temas representados en esculturas y pinturas son la Biblia de los pobres. Es un momento en el que el catálogo de imágenes es muy reducido. Hay muy pocos sitios donde uno puede ver imágenes, ni siquiera la propia, ¿no?, en el espejo. Con lo cual cualquier imagen, y más si tiene la magnificencia de esas esculturas o de esas pinturas, pues primero sobrecoge y después te puedes detener en la lectura. Va de la mano, por supuesto, la iconografía y la pintura, pero también la escala. Estamos en el claustro de la Catedral de León. Hoy día entramos en la catedral y nos sobrecoge. Yo siempre me hubiera gustado imaginarme uno de estos paisanines que vivían en el Alfoz de León, que vivía en una cabaña con techo de pajizo, que podía tener 2 metros de altura o 3, cuando entraba en un edificio de estos. ¿Qué elementos destacarías del interior de la basílica? El sobrecogimiento que produce al entrar. San Isidro, desde el punto de vista arquitectónico, es casi un libro de estilo de la arquitectura románica, para lo bueno y para lo malo. Hay ensayos frustrados, es un edificio que no destaca precisamente por las soluciones que aporta. Lo interesante es que las aporta sobre la marcha, ¿no? Del Panteón Real, ¿qué escenas hay representadas? ¿Qué iconografía hay? Tienes desde la resurrección de Lázaro, tienes a los propios donantes bajo el Calvario, pero yo destacaría una escena precisamente por el carácter casi costumbrista que tiene, que es la adoración de los pastores. Permite reflejarse a la sociedad de ese momento, y además una sociedad que normalmente no suele encontrar muchos foros de expresión, como eran los campesinos. ¿Qué eran los códices? Los códices es la memoria recogida fundamentalmente por monjes y por clérigos, que es en cuyas manos se conservó la cultura en esos siglos. Tiene además 2 valores, los códices: un valor en cuanto a lo que cuentan, el contenido, y luego un valor físico, material y estético, ¿no?, el artístico que decíamos hoy. O sea, si yo creo que nos deslumbra la iconografía del siglo X, la iconografía del siglo X la conocemos por las miniaturas. Digamos que tanto esa estética de la Alta Edad Media como la propia Penta románica hoy en día están de moda, si se puede hablar así, porque yo creo que precisamente alude a lo que hoy no somos, que es inocentes. En el año 1109 se produce un hecho de gran importancia. Tras la muerte prematura de diversos pretendientes, Urraca I es coronada reina de León. Es la primera vez en la España medieval en que una mujer hereda un cetro y ejerce la potestad regia. Tras un reinado de 17 años, su sucesor al trono, Alfonso VII, permitirá la expansión de la Orden del Temple, que ubicará en Ponferrada una de sus sedes principales. A finales del siglo XII, los reyes de León donaron Ponferrada a la Orden del Temple, con la misión de socorrer a los peregrinos que pasaran por este territorio. El castillo comenzó a construirse en el siglo XI y perteneció a los templarios hasta 1312, cuando se disolvió finalmente la orden. ¿Qué importancia tuvieron los templarios para el Reino de León? Tomar un eje de protección al peregrino, que es la gran función del Temple en Oriente, proteger a los peregrinos en su camino. Vendría a ser como la Guardia Civil realmente, es decir, es que protegen los caminos, ¿no? Queda un poco extraño imaginar la asociación de ideas, pero sí que es verdad que el Orden del Temple participó en la Reconquista, junto con las grandes órdenes peninsulares, Calatrava, Alcántara, etc. Pero las grandes encomiendas quedan más vinculadas a lo que es esa retaguardia, que lo que hacía era proteger el cruce entre León y Galicia, por entendernos. ¿Qué relación hay del Camino de Santiago, el Reino de León, todo ese mundo del peregrinaje?
Pues total y absoluta. Realmente el Camino de Santiago I, que es el de Alfonso II, el Casto, rey de Asturias, es un camino al norte, es el camino de la costa, un poco el que pasa por Oviedo, etcétera. Cuando se conquistan los territorios al sur de la Cantábrica, el camino retoma la vieja Burdigala Brácara, es decir, la arteria romana. Es una de las autopistas de aquella época. Por supuesto que el Camino de Santiago es nuestro eje vital, el camino francés. El Reino de León es el Camino de Santiago. A Santiago se le tomó un poco como el estandarte en la guerra contra los moros, contra el andaluz, pero creo que Almanzor, por ejemplo, respetó la tumba del apóstol, ¿no? A Santiago y a su tumba no solamente acudían cristianos, también iban musulmanes en peregrinación, y algunos llegaban desde Oriente. Y esa peregrinación a Santiago, ¿por qué se produce? Porque los musulmanes, como es sabido, tienen varios profetas a los que respetan, y por debajo de Mahoma el hombre más perfecto es Jesucristo. Y la tumba de Santiago estaba asociada con el hermano del Señor. Por entendernos, vendría a ser uno de los apóstoles del Señor. Cuando Almanzor llega a Compostela y se plantea esa campaña brutal a finales del siglo X, lo que ve es que consigue golpear el corazón religioso del reino. Pero no tiene por qué pisotear la tumba de un santo. Otro mito de la Edad Media es pues, que los hombres de religión no eran hombres guerreros a la vez. Aquí tenemos ejemplo de obispos que realmente iban a la batalla con la bandera en la mano, ¿no? Totalmente. Los obispos eran señores feudales, en la práctica, ¿no? Entonces esos señores feudales convocaban a su propia hueste, que se sumaba a las huestes reales y participaba en las conquistas. Lo sabía de forma más suave, lo sabía de forma más drástica, y a la hora, por ejemplo, de reivindicar derechos de conquista, los primeros también, ¿eh? Aquí, ante todo, son nobles que se dedican al oficio de Dios. Cuando Alfonso IX hereda el trono en el año 1118, se encuentra con un reino amenazado por todos sus flancos. Para poder hacer frente a las dificultades, el jovencísimo monarca convocó cortes reales, unas cortes que iban a marcar un hito en la historia europea. Hablemos de Alfonso IX y las cortes, ¿no? De esta especie de cuna del parlamentarismo europeo. Pues es uno de los episodios más destacados de la historia leonesa y yo creo que de la historia de Europa, realmente. Ocurre en 1188, imaginemos un rey, su padre, que tiene varias esposas, entre ellas la madre de nuestro protagonista, y se casa con su amante. Caso no extraño entre los monarcas medievales, pero su amante era una mujer auténticamente de armas tomar, Urraca Lope de Haro. Es la única mujer que yo conozca en la documentación hispana, de todos los reinos, territorios, en las que un rey le dona por los buenos servicios que me hiciste con tu cuerpo en la cama. Algo que es tremendo, pero nos habla muy claramente de dónde venía el poder de esta mujer. Interesante, además. Y en todo momento juega a intentar que su hijo sea el heredero de León. ¿Qué supone esto? Pues que Alfonso IX pasa por una serie de enfermedades muy extrañas, ¿no? Oportunamente sanadas cuando se alejaba de la capital y de la esfera de influencia de su madrastra. Cuando su padre muere, su madrastra intenta ocultar el cadáver el tiempo suficiente para ganar adeptos a la causa de su hijo frente a la causa del legítimo rey. El legítimo rey es medio portugués, su madre es portuguesa. Y el único apoyo real que tiene es su legitimidad y el que le quieran dar. ¿Quién es? Los condes, los obispos, los clérigos que apoyaban a doña Urraca. ¿Quién es? El pueblo. Demos voz al pueblo. ¿Por qué no? ¿Por qué no jugar a que se escuche lo que ellos realmente piensan? Evidentemente, ese momento en el que cambia esa especie como de chip simbólico del rey, un rey joven, tenía unos 17, 18 años, quiere cambiar una estructura, ¿no? Quiere eliminar que unas familias muy concretas sean las que deciden el futuro de un territorio. Y por primera vez elige a una serie de ciudades, las más representativas, y una serie de ciudadanos representativos, de origen ninguno de ellos noble, para que hablen y trasladen la opinión del pueblo. Y se escuchaba exactamente igual que las otras dos. Es más, incluso el rey acepta en 1188 autolimitar su poder. No declararé la paz ni la guerra, ni haré treguas, salvo que vosotros me deis vuestro consentimiento. Es sancionar las leyes de los antepasados, que en su momento fueron punteras, ofrecer voz a los sin voz, y sobre todo un modelo que chocó mucho en su tiempo. E incluso, por ejemplo, él entendía que se podía pactar con los musulmanes, porque ve que está todo el día matándose, no podía llegar a acuerdos. Al fin y al cabo es gente que se puede hablar con ellos. Un rey progresista, un rey progre. Absolutamente. Y esas cortes se adelantan un poco a la Magna Carta inglesa, que es lo que se tiene por la cuna del parlamentarismo europeo, ¿no? O sea, realmente fue aquí, no en Inglaterra. Por primera vez en Europa, aquí, en este lugar, en San Isidoro, en 1188, se escuchó la voz del pueblo en igualdad de condiciones a la nobleza feudal y al clero feudal. A León se le ha cargado con tales tintas que se ha olvidado sus muchos logros. Somos los padres, los leoneses en este caso, los españoles en general, de lo que hoy llamamos parlamentarismo.
Alfonso IX supo cohesionar un Estado fuerte y poderoso, capaz de permitir el ascenso de nuevos grupos oligárquicos urbanos. Durante su reinado protegió a la importante comunidad judía de León y creó el embrión de la Universidad de Salamanca, el Estudio General de Salamanca, a partir de las escuelas catedralicias que ya llevaban funcionando casi un siglo. ¿Cuál fue la política de Alfonso IX con los judíos? Fue una política pragmática como la que casi todos sus parientes tuvieron. Había que hacer algo positivo para el reino. Para el reino era buena la presencia de judíos, era buena la presencia de esa fuerza para la propia administración, esa fuerza para el mundo económico, esa fuerza para el mundo del comercio. ¿Y cómo eran las relaciones entre judíos y cristianos en esa época? Yo considero que normales. Solamente hay un caso de violencia extrema contra la comunidad judía, violencia extrema en una Semana Santa, y violencia extrema que tiene que ver más que con la Semana Santa, con problemas políticos. Hay que entender que los judíos, las juderías, eran propiedad del rey. Cuando parte de la nobleza está en contra del rey, no es raro que se ataque a las propiedades reales. Suero de Quiñones, que era un desleal noble leonés, por atacar a una de las propiedades del rey, atacó a la judería leonesa, y de paso que aprovechó para atacar a la judería leonesa como parte de la propiedad del rey, aprovechó para robar y hacer desaparecer sus cuentas, que tenía unas grandes deudas con muchas de las gentes de la comunidad. ¿Tenían los judíos su propia estructura de poder? Digamos de poder no, pero administrativa sí. Tenía la aljama era como el propio concejo, el concejo judío. Tenía entidad administrativa, como dicha entidad tenía capacidad incluso de relación normativa con otras administraciones. ¿A qué se dedicaban los judíos aquí en León? Tenían todo tipo de actividad. Hay una actividad propia que es la de finas pieles, los guadamecís. Tenían una actividad normalizada en el ámbito de la agricultura. Se dedicaban a todo el tema de las vides, por supuesto también el tráfico comercial, hay que entender que esto era parte del Camino de Santiago, y el tráfico, el comercio, siempre ha sido evidentemente una de las causas principales de actividad. Los judíos en Puente Castro tomaron las armas y participaron en la defensa activamente, ¿no? Evidentemente hubo judíos que hubieron de defender su rey. Hay que entender, antes hablábamos de que eran propiedad real, ellos sabían que eso a ellos les defendía. Llama la atención un poco la idea esa de los judíos tomando las armas y participando activamente como soldados, ¿no? Eso va un poco contra el tópico que tenemos del judío en la España medieval, ¿no? Hombre, bien dices que eso es un tópico. Hay compañías de ballesteros que toman parte en diversos momentos de conquista y adquieren por ello la posibilidad de cambiar su apellido y acceder a este apellido. O sea, estas cosas ocurren en momentos dados en toda la historia, en toda la historiografía hispana. El rey Alfonso IX continuó con la reconquista por el oeste y llevó las fronteras del reino hasta las puertas de Sevilla. Después de conquistar Badajoz, el monarca comenzó su peregrinaje a Compostela con el fin de agradecer el triunfo al apóstol Santiago. Pero la muerte detuvo su camino en Villanueva de Sarria. ¿Cuál es la mayor aportación del Reino de León a la historia? Pues tendremos que centrarnos en, yo creo que dos factores. El primero, el respeto a la mujer, el respeto a las libertades, la inviolabilidad de domicilio, y una segunda, yo creo que aportación importante, es que por primera vez en la historia de Europa se dio voz, también voto, al estamento ciudadano en las Cortes de 1188. Quizás sea esterilizar los esfuerzos bélicos del Califato de Córdoba respecto a las potencias cristianas del resto de Europa. Hay que entender que la pelea que mantuvo durante tantísimos años con el Reino de León le impidió entrar a Europa. ¿Cuál consideras la mayor aportación del Reino de León a la historia? Pues fíjate, yo creo que los leoneses, los leoneses y la sangre que corría por sus venas, porque en cualquier caso cuando uno repasa la historia de León, lo que es espectacular es el arrojo que demostraron, además independientemente de la escala social, ¿no? Es decir, que hubo batallas en las que murieron reyes y obispos. 1230 es la fecha que puso fin al reino independiente de León. Un reino que nos legó una herencia importante, unas cortes precursoras del parlamentarismo europeo, el Camino de Santiago trufado de románico, el fruto de la convivencia de tres culturas y los fundamentos de la Universidad de Salamanca. Todo ello se fue decantando con los siglos, pero surgió de alguna forma del momento primordial de la primera coronación, hace ahora justamente y nada menos que 1100 años. Los 1100 años del Reino de León son parte esencial de la historia de España. Una historia compleja, un laberinto dinástico, un mosaico de conquistas y reconquistas.
una densa telaraña que conforma eso que llamamos historia.